Bien, entonces, buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar esta clase del Seminario de Filosofía Política. El- Vamos a continuar con el republicanismo. A ver. Ya, estamos en el capítulo, a ver, déjenme ver, creo que es el capítulo 0, si no estoy mal. Capítulo 0. A ver, ratito estoy, a ver. Efren, ya le puse. ¿Quién más acaba de llegar? Gracias, profe. Ya le puse, sí, Efren está. Presente, profe, acabo de unirme, soy Alison. A ver, me salió una ventanita, ya le puse, gracias. Bueno, entonces vinieron dos más. Gracias. A ver, entonces, hemos visto quién es un monarca, las características que tiene el rey, el- las razones para oponerse a la monarquía. El, Verán, no sé si les dije esta idea, creo que les dije al comienzo, Aristóteles es famoso por haber indicado que hay tres formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia. El, Lorenzo modifica esa tripartición y cree que una forma de gobierno o es republicana o es monárquica. ¿Sí? Cuando hablamos de monárquica, estamos en un extremo de lo privado, del privatismo. La función del Estado es propiedad de una familia, de una dinastía. Y quien ocupa la jefatura suprema, ese es el rey. ¿Sí? Él está por encima de la ley, es irresponsable, etcétera. Mientras que en un régimen republicano, entonces el presidente del gobierno es responsable, tiene que dar cuentas al pueblo. No es algo vitalicio, podrá ser 4, 5, 7, 12 años, pero no para toda la vida. El, bueno, no voy a recapitular las características del rey. Lorenzo menciona más de 12, posiblemente eran 15. El Giancarlos ya acabo de ponerle. A ver. Bueno, entonces, el, ahora quisiera concentrarme en lo que es la república, el republicanismo, y me quedaría una sección más, que es la segunda parte del artículo, perdón, del capítulo, sobre la concepción que tiene Philippe Petit de lo que es la libertad republicana. Ahí hay que añadir algunas ideas y con eso acabaría esta temática. Bueno, a ver, verán, ya he avanzado algunas características de la República. Pensemos que la República es el opuesto contradictorio de la monarquía. Un régimen republicano o es república o es monarquía. No hay tercera posibilidad. ¿Sí? Entonces, si por el extremo de la monarquía la función del Estado está en manos de una familia, por el lado de la república, el Estado, ¿ya?, es asunto de todos, es decir, del pueblo. El Estado es una cosa pública. Eso es lo que literalmente significa en latín república, res pública.
Res es una palabra femenino, por eso el adjetivo publicus está en femenino, concordando con el sustantivo. Cosa pública. Entonces, es asunto de todos. Eso no significa que todos están obligados a participar, pero sí que podrían tener influencia en las decisiones que se toman. ¿Sí? Más luego, en la siguiente hora, vamos a hablar acerca de la democracia. Ahí veremos qué características tiene la democracia. Y hay varios tipos de democracia, eso veremos más adelante. Pero aquí cuando les digo que en una república es el pueblo, y el pueblo es todos, son los que de alguna manera tienen parte en la toma de decisiones sobre el gobierno, sobre qué leyes nos vamos a dar, quiénes van a ser los que estén detrás de los organismos públicos, etcétera. Bien, hay una estrecha relación entre república y democracia, pero no es lo mismo. Son distintas formas. Entonces, lo que insiste, aquello que enfatiza el republicanismo es lo público. A ver, les decía que una de las características de un régimen republicano es el predominio de lo público. Ya, a ver, bien, entonces, esta característica simplemente se puede deducir a partir de la mera etimología de la palabra. Acá en el otro extremo es el pueblo, todos. No una parte, sino todos. No la mayoría, sino todos. Bien, entonces el predominio de lo público. Eso, dicho con otras palabras, se puede expresar diciendo que el bien común o el bien público está por encima del bien particular. Bien, en nuestra Constitución del 2008, en la parte sobre los derechos, el último capítulo tiene que ver con los deberes y son, si no estoy mal, como algo así como 30 deberes que tenemos los ecuatorianos, deberes constitucionales. Uno de ellos es, y bueno, creo que está por el último, anteponer si no estoy mal, creo que llama el interés público al interés personal. Entonces, no estoy queriendo decir que bien sea lo mismo que interés, y a lo mejor estoy mal recordado. No tengo aquí a la mano la Constitución para leerles, pero podría revisar y les comunico cuál es la enunciación precisa de ese numeral de la Constitución. A ver, esta idea de que por bien público no es exactamente lo mismo que bien común. ¿Sí? A ver, un ratito.
A ver, Diego, acabo de ponerle en la lista, ya vi que ingresó. Gracias, profe. ¿Hay alguna diferencia? Este rato no me voy a poner a hacer la diferencia entre bien público y bien común. Obviamente los republicanos insisten en el bien común, voy a poner eso. ¿Sí? Históricamente, desde la antigüedad romana, y luego en la modernidad, el siglos XVI, XVII, tanto en Norteamérica como en Inglaterra o en Francia, los republicanos han hablado del bien común. Piensen, por ejemplo, en la cuestión de las leyes. Si es que en una monarquía, peor si es que es autocrática, monarquía absoluta, la voluntad del rey es la ley. El, Eso es algo que ningún republicano genuino, auténtico, podría aceptar. Piensen ustedes en Rousseau. Él se le considera como un republicano, tal vez no de los más representativos, pero en fin, hay justificación para esa afirmación, para esa clasificación. ¿Por qué deberíamos obedecer la ley? Según Rousseau, es porque esa ley es hecha por nosotros mismos. ¿Sí? No es simplemente algo que se le ocurre al rey, sino que hay una asamblea que puede ser representativa. Nosotros elegimos a los asambleístas y ellos llevan nuestra voz, nuestros intereses, nuestras aspiraciones y elaboran la ley. ¿Sí? Entonces, la ley es producto de la colectividad, según Rousseau. Igual concepción tiene Kant. Él habla de autonomía, es lo contrario de heteronomía. En un régimen heterónomo o en una situación heterónoma, otro es el que da la ley. Heteros es otro. Otro es el que da la ley. El caso típico es, por ejemplo, Dios da las tablas de la ley a Moisés, en vez de que uno mismo se dé la ley. Eso es autonomía. Ahora, uno de los problemas que tenían los republicanos era el de cuál es el fundamento de la ley. Basta con esa condición que pone Rousseau de que la ley sea producto de la voluntad de los seres humanos. Esa puede ser la posición contractualista o el famoso pacto social. Es cuestión de que nosotros nos pongamos de acuerdo, de ser posible consensuadamente por unanimidad, ¿sí? De no ser posible, vamos por mayoría, y nosotros hacemos las leyes. ¿Sí? ¿Es eso condición suficiente, condición necesaria? Los republicanos creen que no es suficiente. Tal vez sea necesario, pero falta algo más, y que es las leyes sirvan al bien común. Esa es una constante en el pensamiento republicano. ¿Por qué tenemos que estar sometidos a la voluntad del monarca? Y que esa voluntad puede ser arbitraria, como muchísimas veces lo ha sido. ¿Sí? Entonces, no sé si les conté cómo surgió la República y les conté la historia de Lucrecia. Tenía una batalla los romanos con otra ciudad en el siglo VI antes de Cristo. ¿Les conté esa anécdota, esa leyenda o no?
A ver, nadie contesta. A ver, verán, por favor, les voy a recordar, en caso de que ya les conté, por favor, díganme ya. El sí nos contó y más bien paso a otra cosa. A ver, verán, el, estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Roma era una ciudad, más bien dicho, un pueblito. No recuerdo el número de habitantes, imaginémonos 2000 habitantes. Y tuvo una batalla con una ciudad vecina, me imagino que será algo así como Cuenca y Azogues, en cuanto a la distancia. Y Alba conquistó a los romanos. Alba tenía bajo su dominio a Roma y los romanos tenían que pagar una especie de tributo a la ciudad de Alba. En Alba había un monarca. Eh, en el campo de batalla, una noche, estaban los soldados romanos conversando y el, se pregunta uno de ellos, ¿qué estarán haciendo nuestras mujeres, nuestras esposas? Y, y dice, estaban como a unas 10 millas de Roma, dice, vamos a averiguar. Y encuentran que las mujeres estaban festejando, estaban en fiestas, excepto Lucrecia, que ella estaba encerrada en su dormitorio, haciendo alguna labor con un tejido, ¿sí? Crochet, por ejemplo. Le felicitan al esposo por eso, ¿sí? Era una muestra de fidelidad, por lo menos, ¿sí? Y esta noticia llega a los oídos del rey de Alba, la ciudad enemiga con la que estaban peleando. Y lo que hace el príncipe de Alba es ir a la casa de Lucrecia y le amenaza. Si no haces el amor conmigo, el, te mato. ¿Sí? A ver, bueno, la situación es un poquito más compleja, no recuerdo los detalles. Lo cierto es que ante esa amenaza, Lucrecia cede, obviamente contra su voluntad, pero llega un momento en que creo que mandó un emisario, un mensajero, y le cuenta al esposo lo que sucedió. Y delante del esposo, creo que estaba ahí el hermano o el cuñado, su papá o el suegro, eh, le dice, es algo que no pude evitarlo, pero que la conciencia de ella le atormentaba y que no tolera vivir más y se suicida. Entonces, obviamente, eso es una tragedia, es un drama. Entonces, ahí el esposo de Lucrecia, discúlpenme, he olvidado el nombre, si no estoy mal, a ver, esta historia nos cuenta, a ver, no sé si es Tácito, no recuerdo, es un historiador, ¿sí? Juran, el esposo de Lucrecia, creo que su hermano y su padre o suegro, entre tres, hacen un juramento en matar al príncipe de la ciudad de Alba que estaba dominando a Roma o morir en el intento. Cuando llegan al campamento donde estaban el resto del ejército romano, motivan a los otros soldados a que hagan el mismo juramento.
Blanquita ya está en la lista de asistencia. Y continúan la batalla y vencen, seguramente murió el príncipe de Alba, y desde ahí Roma se convierte en república. No querían un príncipe, porque sabían que el príncipe tiene sus caprichos, es arbitrario, y no querían que haya esa dominación de uno frente a los demás, los súbditos. Entonces, esa es la historia que nos cuenta este autor del nacimiento de Roma, de la República Romana. Obviamente ha habido retrocesos, nuevamente se convertía en monarquía, luego otra vez república, en fin. Pero lo que yo quiero decirles es que, volviendo a la cuestión del bien común, el bien común es algo que está distribuido, es un bien, algo bueno, que está distribuido en todo el pueblo. ¿Sí? Recuerden, populus, de donde viene populicus, ahí viene publicus, tiene que ver con el pueblo. En cambio, monarquía con una dinastía, es solamente una familia que puede retroceder en siglos o más en la historia. Bueno, entonces está ahí una característica de la república. Entonces, quienes organizan políticamente la sociedad son todos. Entonces, es la colectividad, la soberanía está en el pueblo. ¿Sí? Ahora, esa organización pública de la cuestión social no está en manos de unos pocos o peor de uno solo, sino que se lo hace entre todos. El pueblo en general es el que toma decisiones que van a afectar a todos. En vez de que sea uno, una normativa heterónoma que se nos imponga. Y eso, en una república, no siempre es así. Ahora, fijémonos una diferencia. A ver, les dije que república no es lo mismo que democracia. Una de las características que menciona Lorenzo, no sé si exactamente en este capítulo 0 de Estudios Republicanos, que es del 2009, o tal vez en algún otro escrito, es que el pueblo es un colegislador. Bien, ¿esto qué quiere decir? Colegislador. En una república tenemos un organismo que es el que crea las leyes o el que desarrolla las leyes. ¿Sí? Recuerden, si es que somos justnaturalistas, hay leyes que no dependen de la voluntad de nadie, ni siquiera de la de Dios. Ese es el derecho natural. Y aparte de eso, o en base a eso, se deben poner otras leyes que sean necesarias para la sociedad particular en donde viven esos legisladores, de la sociedad de la que forman parte. Entonces, esos son los legisladores, digamos, en sentido estrecho, pero no son los únicos. ¿Por qué se dice que aquí el pueblo es colegislador? Es decir, legisla en conjunto con los propios legisladores. La idea que está detrás es la de que si es que una ley no es acatada por el pueblo, a la final va a caer en desuso. ¿Sí? Es decir, pierde validez, porque
nadie se somete a ella. ¿Sí? Y al revés. Y entonces, puede ser que los legisladores promulgan una ley, bueno, eso tiene que estar con el visto bueno del Ejecutivo, la autoridad máxima, pero no es bien recibida, no es aceptada por el pueblo. Entonces ahí hay un choque. Si es que el pueblo masivamente, sistemáticamente va contra la ley, más bien lo que se hace es retirar la ley. Y al revés, también el pueblo es un colegislador porque la conducta, los hábitos, la costumbre del pueblo puede hacer que eh, presione, influencie fuertemente en la legislatura para que ellos, los legisladores, creen una ley que se adecue a esa práctica común del pueblo. Bien, entonces, en esos dos sentidos, el pueblo es legislador. El, un autor español que más ha desarrollado esta idea es Joaquín Costa. Hay por lo menos un libro de este autor, creo que hay dos por lo menos, en nuestra biblioteca. Este rato está cerrado, no hay como pedir préstamos. El, y precisamente una de esas obras tiene que ver con esta idea central. ¿Sí? Para que una ley cobre vigencia, tiene que tener la aceptación del pueblo. ¿Sí? Eso es parte de la soberanía. El, volvamos nuevamente a una asamblea constituyente. En el 2008, el, se, creo que si no estoy mal, fueron un año entero que estuvieron reunidos y en la propia Asamblea Constituyente hay una primera votación. Había 130 asambleístas constituyentes y por mayoría, no sé exactamente qué porcentaje, creo que era algo así como 100 asambleístas de los 130 estuvieron de acuerdo. Yo tengo una edición de la Constitución hecha por la Asamblea Constituyente, es un librito de bolsillo, en el cual en las últimas páginas está el nombre de quienes estuvieron a favor y quienes en contra, y también quienes estuvieron ausentes, ¿sí? Y que ni siquiera mandaron a sus suplentes para que les reemplace. Entonces, no es porque los asambleístas por mayoría aceptan la Constitución que la Constitución tiene vigencia. La Constitución se sometió a un referéndum. Es el pueblo el que decidió que entre en vigencia, no la Asamblea Constituyente. Básicamente la Asamblea Constituyente lo que hace es proponer el texto a que decida el pueblo. Y eso se hizo. Y ahí hubo el, más del 60%, más del 66%, es decir, más de dos terceras partes, si no estoy mal, de aprobación. Y ahí sí entró en vigencia, porque el pueblo así lo ha querido. Entonces, esa idea no es típicamente de los republicanos, es también de los demócratas, ¿sí? De una democracia. Les decía, la ley no tiene que ser simplemente dada por otro. De alguna manera, en la ley tiene que intervenir el pueblo. Eso es lo que está acá. ¿Sí? Bien, ahora avancemos. Vamos a ver qué más. Bien, pero
la otra idea, aparte de que la ley tiene que, detrás de la ley tiene que estar la voluntad popular, ¿sí? Podemos preguntarnos, ¿y cuál es el fin de las leyes, del derecho? Entonces ahí viene el bien común, ¿sí? Y parte del bien común es más vida. Esa idea está aquí en el 2009. Es el, ya, la sociedad está para algo, hay alguna finalidad, un propósito, un objetivo que tenemos todos. ¿Sí? ¿Por qué vivimos en común? Si, si las leyes nos van a marcar límites con respecto a qué es permitido, qué es obligatorio, qué está prohibido, recuerden, hay esas tres características deónticas, no solamente lo prohibido y lo obligatorio. Esos son extremos. Hay una tercera categoría que tiene que ver con la libertad. La libertad es lo que no está, lo que no es ni obligatorio ni prohibido, lo que se puede hacer. Esas son las acciones libres. ¿Sí? La permisión, la licitud. Bien, entonces, ¿qué propósito deberían tener las leyes? ¿Qué propósito debe tener la sociedad? ¿Para qué vivir juntos? ¿Sí? Entonces, y tiene que haber una finalidad, ¿sí? Y esa finalidad es el que a través de esta comunidad, de esta convivencia, mejoremos la calidad de vida, ¿sí? Para vivir mejor. Entonces, eso es parte de lo que significa el bien común. Bien común no es solamente vivir bien, sino también prosperar. ¿Sí? El bien común no es solamente un bienestar colectivo. Obviamente el bienestar colectivo, el bienestar de todos es parte del bien común, pero no se agota. El bien común significa algo más y mucho más. Ok, entonces, bien, se trata de que demos un objetivo a esa comunidad de vida y que se resume acá en el bien común, o si quieren ustedes, el bien público que está por encima del bien particular. Ahora, para alcanzar ese fin último, hay que planificar a través del gobierno. A ver, recuerden, ¿qué es un plan? Tal vez en otro contexto sí les he definido, les he caracterizado qué es un plan. El plan es la fijación, el establecimiento, la determinación de ciertos objetivos que tienen que alcanzarse y el establecimiento de los medios que nos van a permitir llegar a cumplir, a satisfacer, a lograr esos objetivos o metas. Es decir, la cuestión del método. ¿Sí? Ahí están las dos partes principales de todo plan. Objetivos más metodología. El plan se opone en parte a la irracionalidad, al dejar hacer, dejar pasar, lo que sucede en el mercado libre. ¿Sí? En el mercado libre,
supuestamente se encuentran los productores, los consumidores, y según ese libre intercambio se decide, bueno, el qué producir, a cuánto vender, etcétera. Contra eso va un plan de gobierno para organizar la economía o la vida social. Ahora, yo les decía que el bien público tiene que ver con la mejora de la calidad de vida, la prosperidad, y para eso se necesita el aumento de las fuerzas productivas. Eso es uno de los elementos principales de un plan. El plan puede contener aspectos como son, por ejemplo, vialidad, transporte, vivienda, salud, educación, etcétera. Para todo eso se necesita financiamiento, necesitamos sacar dinero de alguna parte para cubrir los gastos que va a implicar esos planes. ¿Sí? Por ejemplo, queremos reducir el analfabetismo, queremos aumentar la canalización, el agua potable en todas las ciudades, en pueblos, en comunidades. Hay muchísimas necesidades y para eso necesitamos dinero. ¿Cómo? ¿De dónde vamos a sacar? Y puede ser por impuestos, puede ser por empresas públicas. Y precisamente esa es una de las características esenciales, quizás la principal, bueno, de, de la República. ¿Sí? Y entonces, este plan tiene que tener como uno de sus ingredientes principales el aumentar las fuerzas productivas. ¿Sí? ¿Sí? A ver, hay que aumentar la producción. Esto simplemente como un medio que se considera necesario para alcanzar el fin último, que es el bien común, una de cuyas características es la prosperidad, el vivir no solamente bien, sino mejor. Creo que es una aspiración humana. Los padres quieren que estén mejores que sus hijos. A ver, un ratito, creo que Ari estaba, creo que, no sé si Ari está aquí. Creo que me salió, aquí está. A ver, ya. Ari, acabo de ingresarle a la nota, al registro de asistencia. A ver, entonces, el gobierno tiene que intervenir en la planificación económica, lo cual incluye la producción. Pero no solamente controlar, regular el mercado, la empresa privada, sino que el propio Estado debe tener empresas públicas. ¿Sí? Cuando al inicio hablaba de predominio de lo público y les decía, esto ya he insistido lo suficiente, cuando hablamos de república estamos hablando de lo público por encima de lo privado. Cuando se trata de producción, ¿quién se encarga de la producción de bienes y servicios? No es la empresa privada, que puede coexistir. Lo que va a predominar es el sector público en la economía.
un sector económico estatal. Por lo tanto, estamos hablando de un estatismo, ¿sí? Bien, entonces, cuando llego a este punto, ya nos estamos dando cuenta de qué tipo de Estado es una república, ¿sí? El estatismo significa intervención estatal en ámbitos que anteriormente se consideraban exclusivos de la empresa privada, como si tuviera el monopolio, ¿sí? Que ese es el pensamiento libertario o neoliberal. Acá más bien es que las necesidades de la gente estén cubiertas por la empresa pública. Bien, entonces voy a poner EP como abreviación de empresa pública. A ver. Por ejemplo, Etapa es una empresa pública. El IES. El IES es un público de educación. TAME es una empresa estatal de transporte aéreo. A ver, espero no equivocarme, si es que no se ha vendido. ¿Qué más? La empresa de teléfonos, nosotros tenemos una que es del Estado. Y así, ¿ok? Bien, ahora, verán, otra idea que está, y con esto ya me acerco a terminar, otra idea que está relacionada con lo que les estoy diciendo que pertenece a la República es, según el republicanismo, ¿qué es lo que legitima la autoridad? La cuestión de la legitimación. Bien, aquí podríamos mencionar varias respuestas. La democracia es una de ellas, democracia electiva. O sea, ¿quién merece ocupar la jefatura suprema del Estado? ¿Será simplemente aquel que ha recibido la mayoría en unas elecciones, la que tiene la mayor cantidad de votos? Detrás de eso está la voluntad del pueblo. El pueblo lo ha decidido, entonces, pero no es el pueblo como una unidad monolítica, indivisa. Hablemos de mayoría. Esa es una legitimidad por el origen. ¿Sí? Otra, en cambio, la que defiende Lorenzo Peña como un ingrediente del republicanismo es que lo que legitima el gobierno que nos va a poner leyes, y es el que tiene poder para imponernos unas obligaciones, unos deberes, pero también tiene que garantizar ciertos derechos, ¿sí? Es la función, y esto es una visión funcionalista. Lo que legitima es el servicio público. A ver, legitimación del gobierno.
el, el proporcionar servicios públicos de calidad. Esa es la razón, según Lorenzo Peña, por la cual el gobierno nos puede imponer leyes y nosotros adquirimos la obligación de obedecer esas leyes. Entonces, siempre y cuando se nos dé servicios públicos de calidad. Y mientras más servicios, mejor. En el extremo de una república, y discúlpenme si es que sueno redundante, pero no lo es, son ofrecidos, son proporcionados por el Estado. ¿Sí? Salud, educación, transporte, vivienda, todo es público, sin intervención de la empresa privada. ¿Sí? Bueno, e incluso nosotros, Lorenzo, en otro escrito, extiende el republicanismo a nivel mundial. Habla de una república planetaria. Eso obviamente será a largo plazo, de aquí a cientos de años, pero él no pierde de vista esa dimensión universal de la república, una república planetaria, basada en que todos somos hermanos, ¿sí? Recuerden que les presenté una investigación de un equipo cuyo líder era alguien de apellido Rode. Y a propósito, creo que no les he enviado, voy a subir tengo en la carpeta, voy a subirles a ley virtual para que si alguien lo desea pueda revisar. Es importantísimo ese dato. Es un artículo cortito, creo que son 5 o 6 páginas, publicado en la revista Nature. Está en inglés. No sé si haya una traducción. Bien, déjeme ver algo más. A ver, sí, tal vez solamente un par de ideas y con esto eh, termino. Bien, verán, si es que cuando llego a este punto, si es que desde el comienzo les enfatizaba que el, la, la oposición principal entre república y monarquía es, en otras palabras, entre lo privado y lo público. Entonces, en una república se tiende a minimizar todo lo que es privado, incluyendo la propiedad privada, obviamente. Entonces, y fíjense, acá estaba hablando de bien común, y ese es el objetivo último de la sociedad. Para ello debemos aumentar, incrementar, fomentar la productividad como medio. Obviamente eso no puede ser un fin en sí mismo, eso sería equivocar medios y fines. Entonces, el aumento del Estado implica necesariamente la reducción de la empresa privada. Bien, entonces creo que con esto les he dado las razones, las ideas principales de este tema
de la República, el republicanismo. Entonces, vamos a hacer en este momento un receso, digamos de unos 15 minutos, van a ser las 7:10, regresemos a las 7:25, ¿sí? Entonces, descansen y retomamos la última parte de la clase, la voy a dedicar a la cuestión de la democracia, ¿sí? Entonces, detengo aquí la grabación y nos vemos más luego.